Dios les bendiga. Continuamos con el servicio dominical acá en la Iglesia Bíblica Bautista de Los Teques. Ahora en la predicación, el tema de la predicación es el costoso acto de amor de Jesús. Para ello vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, te exaltamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Glorificamos su santo y bendito nombre. Gracias, Dios, por este buen tiempo. Hoy domingo, Señor, en esta primera parte de la predicación, Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos, a través de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, que nos llene de su Santo Espíritu, Dios. Permítanos profundizar en su palabra. Escudriñe nuestro corazón. Y gracias le damos, Dios, porque usted es bueno con nosotros todo el tiempo, Señor. Le alabamos, le bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, ¿quién era Zaqueo en este contexto, verdad? Zaqueo era el jefe de los recaudadores en Jericó, allá en Israel. Jefe de los publicanos. Era un empleado de la hacienda pública, efectivamente romana, encargado de la recaudación de contribuciones. Se cobraba impuestos en aquel tiempo para mantener la administración local, ¿verdad? En este caso, básicamente lo que era la potencia que había invadido, que fue Roma, y contribuir también al sostén del gobierno del Imperio Romano. Cada 5 años, escuche muy bien, mi hermano, cada 5 años subastaban el servicio de cobrador de impuestos. Es decir, no era un servicio público en sí como tal, con abnegación y de una manera u otra con dedicación del servicio, precisamente eso, al pueblo, sino era técnicamente un negocio para muchos. Entonces se cobraba, se subastaba cada 5 años el servicio de cobrador de impuestos. Nadie le imponía al cobrador el modo y la frecuencia de lo que debían cobrar. Por lo general, siempre cobraban en exceso o excedente. Los judíos odiaban a los recaudadores porque cobraban dinero de otros judíos para el sostén de los romanos, que eran los invasores. Fíjese en este tipo de impuestos que había en aquel tiempo. Había impuestos por todo. Escuche muy bien. Claro, eso lo había impuesto Roma, en este caso a Israel, a Judá, a los judíos. 1, impuesto a la tierra. 2, impuesto aduanero sobre mercancías a través de ruta comercial. Probablemente Zaqueo era el jefe de un grupo de publicanos dedicado a esto. 3, impuesto a la importación, exportación en puerto marítimo. 4, impuesto a los cultivos que se obtenían en el campo. 5, impuesto a la renta. 6, impuesto al uso de caminos. Y así sigue, a los vehículos, animales, a la sal, a la venta o transferencia de propiedades, y pare usted de contar. El sistema de impuestos de aquel entonces, el que estaba en vigor, se denominaba así: impuesto de arrendamiento de impuestos.
Y al final de cada año, el recaudador se quedaba con un importe acordado entre las autoridades y ese grupo de recaudadores y el jefe de recaudadores. Ahora veamos el primer punto en la predicación de hoy. El primer punto, ya dimos un pequeño antecedente a todo ello para ubicarnos en el contexto, y ahora vamos del versículo del 1 al 3, el primer punto, que es el costo del pecado. El costo más elevado del pecado es que te condena. Efectivamente es así, pero también te aflige en la vida. El Señor iba pasando por la ciudad, dice el versículo 1, leamos el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El Señor iba pasando por la ciudad, al parecer no iba a pernoctar allí. No aceptó la hospitalidad de la ciudad, solo iba de camino a Jerusalén. Recordemos algo muy importante. Era su último viaje a Jerusalén, donde posteriormente sería crucificado como tal. En el versículo 2 sucede algo llamativo en relación con esta persona, con Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Allí dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Era una figura despreciada y se le consideraba a él y a su familia como inmundos. Es decir, escuche muy bien, y aquí viene una pequeña lección en torno a ello. Las consecuencias del pecado, no solamente para el pecador, sino también para su entorno, incluso la familia. El sistema tributario daba pie en aquel tiempo a sobornos, injusticias, y Zaqueo formaba parte de ello para el Imperio Romano. Era bastante negativo que Zaqueo fuera recaudador, pero también se había enriquecido con el desempeño de su función. Zaqueo se había vuelto rico defraudando no al fisco, sino al pueblo judío. En aquel tiempo, mi hermano, mi hermana, publicano era sinónimo de pecador. El pecado te hace sentir bien en el momento, pero te aflige a la larga. Fíjense que en el versículo 3, en este primer punto sobre el costo del pecado, vemos algo importante, que era tanto la carga del pecado en Zaqueo, tanto que lo afligía, no solamente le condenaba, sino también le afligía, que en él, en su corazón, como tal, él tenía una gran necesidad, que la riqueza, que el estatus, que el poder no le podía dar. Y el versículo 3 lo denota de esta manera, y léalo usted allí. Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Y hoy en la mañana, mis queridos amigos, hermanos, qué importante es que usted, si no tiene a Jesucristo como único, suficiente, personal, Señor y Salvador, pueda ser como hizo este hombre, que aunque teniendo mucho, realmente era un pobre hombre. Mire acá, mire lo que hizo en el versículo 3, lo define: procuraba ver quién era Jesús. A lo mejor Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, primer punto, porque escuchó que Jesús dio una parábola acerca del fariseo, de un fariseo y de un publicano, allí en Lucas capítulo 18. Y a lo mejor dijo, sí, entonces hay oportunidad para mí. 2, escuchó que un hombre principal que rechazó a Jesús por sus riquezas, sin embargo, Jesús dijo que para Dios es posible convertir hasta ese tipo de corazones. Eso también está en Lucas capítulo 18. También, tercero, escuchó probablemente que un ciego recibió la vista por mano de Jesús, allí en el capítulo 18 también de Lucas. 4, a lo mejor escuchó que uno de sus colegas en Capernaum había recibido a Jesús y le había seguido. Ese fue el caso de Mateo de Leví. Ahora bien, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, hoy en la mañana, dice también allí el versículo 3, algo importante que nosotros debemos considerar en el contexto. Dice allí en el versículo 3, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Es decir, Zaqueo no solamente era bajito, sino no podía llegar allá a donde estaba Jesús, porque también, aparte de ser bajito, era odiado. Era odiado. Si fuera alguien respetable, la multitud le hubiese abierto paso. Eso se acostumbra allá en Medio Oriente y más en el contexto de la predicación de hoy. Todo lo contrario, le cerraron el paso, incluso a lo mejor él tuvo miedo pasar entre ellos porque posiblemente podía haber un linchamiento, por una navaja en el aire, un grito ahogado y todo hubiese acabado precisamente para Zaqueo. Fíjese, hermano, vamos al segundo punto. No puedes evadir el costo del pecado. No puedes evadir el costo del pecado y está en versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Había de pasar por allí. Cuando en el versículo indica corriendo delante, en Medio Oriente, los adultos no corren entre la gente si quieren evitar una vergüenza pública. Lo que hizo Zaqueo fue un acto costoso, fue un acto desesperado por la gran necesidad que tenía en él. Evidentemente, de una forma u otra, quiso pasar desapercibido porque dice la palabra de Dios que corrió delante. Es decir, correr delante implica que iba delante de la multitud, iba delante en efecto de Jesús. No quería ser visto, no quería que nadie le viera, quería pasar desapercibido, estaba bajo perfil como tal. Y dice la palabra de Dios que subió a un árbol. Además, déjame decirte algo, los hombres poderosos y ricos en el contexto y como tal en Medio Oriente no suben a los árboles como tal. Digamos que, y menos en los desfiles populares en aquel entonces. Zaqueo corrió delante de la multitud e intentando esconderse, subió a un árbol de denso follaje con la esperanza de ver a alguien, pero que ese alguien no le viera. Él quería saber quién era Jesús, pero no solamente es suficiente tener un conocimiento, sino también que Dios, que Jesús nos hable a través de su palabra. Dice allí que el árbol era un árbol sicómoro. Este tipo de higuera tiene grandes hojas y ramas de amplio o denso follaje y se puede trepar con facilidad y esconderse tranquilamente. Ahora quiero en la mañana de hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, darte unas preguntas previas para finalizar esta primera parte, así como unas lecciones. Y el punto hasta este tiempo sería lo siguiente. 1. ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar por seguir y servir a Jesús? Zaqueo estaba arriesgando todo. 2. Tu vida como cristiano es un peregrinaje en este mundo. Tu patria es la celestial. Así que, ¿por qué te fijas tanto y te aferras tanto a este mundo? 3. Nuestro andar nunca pasará desapercibido por el Señor. Él conoce nuestras intenciones, las intenciones del corazón. No podemos ocultarle a Él nada. Y 4. ¿Estarías dispuesto a pasar vergüenza pública por llevar la palabra, por seguir y servir a Jesús, con tal de que tú, mi hermano, mi hermana, puedas de una forma u otra hacer su voluntad? Y bueno, vamos a finalizar con esta otra pregunta que en este momento llega a mi corazón, a mi mente. ¿Quién es Jesucristo para ti? Hermano, hermana, ¿quién es Jesucristo para ti, amigo? Jesús, ¿qué representa en tu vida? ¿Has escuchado a Jesús? ¿Has escuchado lo que Él hizo?
¿Has escuchado su evangelio? Ahora en la tarde continuaremos con la segunda parte de esta predicación y el tema que tomaremos allí o tocaremos allí será: Jesús asume el costo del pecado. Jesús pagó por el pecador. Vamos a orar para concluir esta primera parte. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque usted es magnífico. Usted es excelso, mi Señor Dios Todopoderoso. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por permitirnos hoy, Dios, poder, Padre Dios Todopoderoso, expresar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Pero también, Dios, hoy se está grabando esta predicación, esta primera parte de la predicación, Dios, y haga usted en las redes sociales como usted quiera, Señor. Llegue a los corazones, confróntelo, Señor, Dios Todopoderoso, y permita que muchos de los que están escuchando este mensaje, Dios, puedan tomar decisiones. Si es alguien que ha creído en ti, Dios, que ha depositado la fe en ti, Señor, ayúdalo a que pueda enmendar lo que tenga que enmendar, corregir lo que tenga que corregir para echar adelante sirviéndote y siguiéndote, Señor. Y si es alguien, Dios, que no te tiene como Señor y Salvador, Padre, ayúdale a que estas palabras expresadas hoy de tu palabra, de la Biblia, esta exposición, Dios, llegue por acción, por operación del Espíritu Santo a esos corazones. Que puedas confrontarlo, Dios, y que esa persona te pueda recibir como Señor y Salvador. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos ahora y siempre. Amén, amén y amén. En la tarde continuaremos con la segunda parte de esta predicación. El Señor les bendiga.